Y también en Europa hemos tenido el dato de inflación, el adelantado para el mes de mayo. Bueno, ¿cómo ha quedado ese dato de inflación? Pues por encima de expectativas. La inflación ha subido más de lo esperado en la eurozona. Llevábamos ya muchos meses de caídas consecutivas y si no era una caída era un dato en línea con las expectativas. Pero hoy ha subido la inflación. ¿Cambia esto lo que puede ocurrir la próxima semana? Porque ya saben que queda menos de una semana para la reunión de tipos del BCE donde se espera en este caso la primera bajada del precio del dinero. Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, encantado. Bueno, ¿crees que el dato de hoy puede haber supuesto un revés para el Banco Central Europeo y sus planes de bajadas de tipos? Toca un poquito el relato, pero la decisión de la baja de tipos está tomada. En ningún caso el Banco Central Europeo tiene relación, en teoría, con lo que son las políticas fiscales, pero en la práctica Europa, en concreto Francia y Alemania, necesita hacer algo con sus exportaciones y vamos a ver la bajada de tipos. O sea que aún así, aunque la inflación haya subido, aunque la narrativa de los datos macro ahora quizá no acompañen a los argumentos que tiene el Banco Central Europeo, da igual. Da igual, y además hay una foto, demos un pasito para atrás, veamos la coordinación tradicional que hemos tenido con Estados Unidos, pues la sensación que tengo es que la Reserva Federal le ha quitado la cartera a Christine Lagarde. Hemos visto cómo hasta ahora iban acompasados, siempre actuaba un poquito antes la Reserva Federal. La Reserva Federal anunció, Jerome Powell anunció que lo mismo bajaba tipos, pero sin mojarse. Esto hizo que el Banco Central Europeo se precipitara y ahora hemos visto cómo han saltado a la piscina y desde la Reserva Federal ya están empezando a jugar con que lo mismo en junio no, tampoco tan pronto, y el Banco de Inglaterra parece que le sigue el juego a la Reserva Federal. Claro, es que al final aquí los bancos centrales tienen un activo muy importante que es la credibilidad. En el momento en el que tú ya das por hecho o quizá no lo haces de manera tan sutil el explicarle al mercado lo que vas a hacer y quizá te comprometes demasiado con una cosa, si no lo haces la pérdida de credibilidad puede ser brutal. Es un juego de credibilidad pero que abarca toda la economía. Para mí, el Banco Central, si se independiza un poquito de la Reserva Federal, gana credibilidad, porque al final la situación en Europa es diferente a la situación en Estados Unidos y ya ganaría un poquito de credibilidad más si mirara al sur de Europa. Pero todos sabemos que está en Frankfurt y al final lo que hace es seguir los intereses tanto de Francia como de Alemania. Al final, ¿qué necesita un Banco Central? Independencia. Hasta ahora, desde el 2012 que ha ido demostrando el Banco Central Europeo cómo, aunque en teoría si tuviera independencia, en la práctica seguía los pasos de la Reserva Federal. Llama la atención también, Luis, que desde hace unas semanas ahora cada vez han sido más los miembros del BCE que han confirmado eso ya a título personal, ¿no? Cada uno no ha querido hacerlo en calidad de banquero central o gobernador del Banco Central de turno, el que sea. Total. Pero sí que a título personal han dicho, creo que es muy probable que va a haber una bajada de tipos en junio. Y hasta ahora eso no lo habíamos visto, no habíamos visto a los gobernadores tan claros respecto al movimiento que podía hacer el Banco Central Europeo. ¿Por qué crees que esto ha ocurrido cuando en realidad ellos siempre en los últimos meses, casi que diría en el último año y pico, han dicho que el forward guidance lo abandonaban? Francia y Alemania necesitan bajar tipos. Y en ese sentido hemos visto a Schnabel como, me voy a ir antes incluso, todos, cada uno por su lado y de forma separada han participado en tirar la bola, en crear la bola de nieve que caía por la ladera. Y además estas últimas semanas estamos viendo cómo una vez ya todos han dicho vamos a bajar los tipos, dan un pasito atrás y por un lado dicen, a ver, lo mismo, no habría, empiezan a meter un poquito de incertidumbre asociada con la senda de bajada. Vamos a bajar los tipos, pero lo mismo luego ya no seguimos haciéndolo, o sea, la bola ya está cayendo. Y ahora ellos, los mismos que han dicho que iban a bajar tipos, están diciendo, no, pero cuidado la inflación, no vamos a bajarlo tanto, y meten un poquito de incertidumbre, ya no tanto en la economía en general, sino en la propia bajada de tipos. Están jugando ya no desde el mandato de Christine Lagarde de forma aislada, sino cada uno atendiendo a las necesidades de su propio país o región a la que representan. Decías que Alemania y Francia necesitan una bajada de tipos de interés, pero España, por ejemplo, no parece que pueda necesitar ahora mismo una bajada, porque la inflación, justo nos fijábamos esta semana cuando se publicaba el dato, y es que en España hace un año más o menos, en junio de 2023, estábamos por debajo del 2 y ahora estamos en el 3,6. Es una locura. Es una locura. Por un lado, lo que comentábamos, que además lo hemos venido anunciando desde hace ya, yo creo que ya meses. Por un lado, la partida de póker que estaban jugando los bancos centrales y por otro lado, la situación de España, cómo ha pasado de ser durante la pandemia
una carga para el resto de Europa, meto a España junto con el resto del sur. Ha pasado de ser una carga a, por un lado, con esos tipos más bajos en relación con el dólar. Y ahora, si además bajamos más los tipos y esa necesidad que tenemos todos de la cultura española, del sol y la playa, estamos viendo cómo en España no necesitamos una baja de tipos. ¿Y qué va a provocar la bajada de tipos en España? Pues que si probablemente ya estuviéramos creciendo al 3,7%, pues vamos a ver cómo el crecimiento va a ser todavía mayor. Vamos a tener, sin duda ya, que hemos dicho que probablemente los últimos meses, sin duda, récord de turistas, y estamos recibiendo, Marta, turistas a paladas. ¿Qué va a provocar aquello? Si no tenemos un control real sobre la política fiscal, si no tenemos ajustado el déficit, si no tenemos ajustado el gasto público, si no hacemos las reformas estructurales asociadas con las pensiones, lo que va a provocar es que sigamos con récord de ingreso público y sigamos engordando con grasa malsana, mientras que necesitamos, por muy buenos que sean los datos de crecimiento, que será algo coyuntural asociado con la baja de tipos, con esta recuperación del turismo, por mucho que sigamos recibiendo ingreso público, por favor, necesitamos en este país hacer las reformas estructurales que desde hace tanto tiempo nos demandan desde Europa. Y ya puestos a pedir la carta a los Reyes Magos, un pacto de Estado, por favor. Bueno, se le acumulan los argumentos, parece, al BCE para en realidad no bajar los tipos. España hay una inflación alta también en países del sur, una economía que finalmente no ha entrado en recesión, salarios que están subiendo, que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Crees? Porque ayer leía una cosa interesante de que en realidad esta bajada de tipos es un poco una bajada de maquillaje. ¿Tú estás de acuerdo también con esto? ¿Qué va a pasar después? ¿No? Es una de las grandes dudas. A ver, yo tengo sensación ahora de estar viviendo una calma chicha. Una calma chicha que precede a las elecciones europeas de la semana pasada, a ver realmente, porque hasta que no hablen Christine Lagarde y Jerome Powell no sabemos efectivamente nada. Todos están guardándose las cartas, guardando un poquito la ropa, y esa calma chicha que nos hace ver que efectivamente, de momento todo lo que estamos viendo tiene un componente de maquillaje total, especialmente en política nacional, que no tiene nada que ver con la política monetaria. Hay mucho maquillaje, pero a partir de que se den las ruedas de prensa y hayamos pasado las elecciones europeas, hay que ver realmente qué cartas tiene cada uno y ahí es cuando empezaremos a ver qué más hay. Yo creo, y no lo creo yo, son los datos, la situación de Alemania es muy complicada. En España vamos a estar cada vez más fuertes, pero al Banco Central Europeo la situación de España le da igual. Por lo tanto, probablemente sigamos viendo posteriores bajadas de tipos. Claro, la pregunta es cuándo, ¿no? ¿Cuándo van a llegar esas bajadas de tipos de interés? Porque Philip Lane, el economista jefe del BCE, ha dicho esta semana que hay que mantener el terreno restrictivo todo el año. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber una bajada más aparte de la de junio o a lo mejor no va a haber ninguna? La jugada que tenían previstas es bajada conjunta, o sea, lo que le hubiera encantado al Banco Central Europeo es bajada conjunta con la FED. Efectivamente, vamos a ver la bajada de tipos ahora, luego tenemos todos que pensar, la bola de cristal no me la he traído, pero me atrevería a decir que la presión, insisto, que va a recibir el Banco Central Europeo de Alemania va a ser tal que después de la primera bajada veamos otra segunda bajada y probablemente, me estoy tirando a la piscina completamente, antes de fin de año veamos otra bajada más. O sea, a lo largo de este año 2024, 3 bajadas de tipos en Europa. Hablas mucho también de si hay conversaciones entre el BCE y la Reserva Federal. ¿Tú crees que existen, ¿no? Que las hay? Existen conversaciones, pero entre dos personas que se conocen muy bien y no se dicen toda la verdad. Yo si fuera Christine Lagarde, después de alguna rueda de prensa me hubiera sentido manipulado. Y en ese sentido, esa manipulación que al principio podía ser más o menos discreta, yo creo que lo que hemos visto durante las últimas semanas es cómo la baza geopolítica la ha jugado Estados Unidos de forma global, la guerra de Ucrania, la OTAN. Europa está en una situación absolutamente complicada, no le queda más remedio que bajar los tipos y tenemos que mirar a Japón. En Japón el yen está débil y ¿qué está haciendo la gente? Viajar mucho a Japón y todo aquel que opera con dólares, incluso que operan con euros o que operan con yuanes, se están comprando medio Japón. Pues en Europa probablemente acabemos en una situación muy parecida. Europa todavía yo creo que no le hemos colocado el cartel de se vende, pero estamos muy cerquita de verlo. Pues Luis Arbilla, director del Máster de Riesgos en ICADE, gracias como siempre por venir aquí a los estudios de Negocios y Televisión y estar con nosotros.